Esas meninges tienen una estructura que inicialmente van a dejar discurrir estas arterias, tanto las arterias vertebrales que van a encontrarse en la basilar, cuanto en las arterias de la circulación anterior que van por el sifón carótido, o sea, hacen el sifón carótido y van a ingresar al cráneo. Y ambas se juntan en este punto, o sea, hay una comunicación, no es que nacen de acá, sino hay una comunicación entre la circulación posterior de las arterias vertebrales con la circulación anterior, que son las arterias cerebrales anterior y media, ¿cierto? Y ahí está el polígono Willis. El polígono Willis está en el espacio subaracnoideo, ¿no? Por eso es la importancia. ¿Por qué está en el espacio subaracnoideo? Porque hay un ingreso hacia el parénquima cerebral por las meninges y ese espacio que hay entre la dura madre y la pía madre es el espacio subaracnoideo donde discurren las arterias. Entonces las arterias tienen un recorrido, un camino que le vamos a llamar cisternas cerebrales. Las cisternas cerebrales son espacios de líquido cefalorraquídeo por los que caminan, van, discurren las arterias. Es por eso que en esta bifurcación, es importante hablarlo, es el que se encuentran los aneurismas cerebrales, mientras que las malformaciones arteriovenosas están más distales y van a producir otros síntomas. Por eso es que las hemorragias, después lo vamos a ver, cómo se producen, por qué una hemorragia subaracnoidea y por qué una hemorragia intraparenquimal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se ve? Entonces, eh, eso lo podemos ver acá en este esquema, ¿no? En este esquema, ¿no? Este es un esquema en el que vamos a ver el hueso, el parénquima cerebral, la parte interna que son los ventrículos, que son espacios donde se forma el líquido cefalorraquídeo, específicamente los plexos coroideos, ¿no? Y entre ambos, en el tejido cerebral y el hueso, están las meninges, ¿no? Una primera parte que es la dura madre, en la que los repliegues hacen los senos venosos, que son ya el drenaje de todo, de ese sistema arterial que hemos visto, ¿no? Pero, reitero, este es el espacio cerebral donde van a discurrir las arterias. Entonces, eh, es el primer concepto que debemos tener. Esto de acá es un esquema que lo hemos visto desde el colegio, ¿no? Es la base del cerebro. En la parte de la base está el tronco, que ustedes deben acordarse. Entonces, es un libro muy antiguo para Carpenter, no sé si lo han logrado ver ustedes en neuroanatomía. El tronco cerebral, la arteria basilar, que es la unión de ambas arterias vertebrales, y que se une. Todo esto son cisternas. Aquí está la hipófisis, ¿no? Aquí está la parte del tronco cerebral. Se ha cortado acá el lóbulo temporal. Aquí está el lóbulo frontal en la parte de la base. Y todo esto es subaracnoideo, espacio subaracnoideo. Y aquí está el polígono de Willis. El polígono de Willis que va a involucrar la mayor parte de los aneurismas cerebrales, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les pregunten en qué lugar se forman los aneurismas cerebrales, generalmente está en el polígono de Willis. ¿Y cuál es el polígono de Willis? Pues la comunicante posterior, que es una arteria que une la cerebral anterior y la cerebral y la cerebral posterior, ¿no? La comunicante anterior que une la cerebral anterior de ambos lados y el segmento A1 de la cerebral anterior, que es parte de la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces, para ir en orden, ingresa las vertebrales hacia el tronco cerebral. Ese tronco cerebral tiene muchas arterias perforantes, el tronco basilar,
muchas arterias perforantes que son las pontinas que han dicho, pero que las ramas finales son las cerebrales posteriores. Entre las cerebrales posteriores hay una unión con la cerebral anterior, que es la comunicante posterior. La cerebral anterior, en la circulación anterior, termina en dos arterias. Se bifurcan cerebral anterior y cerebral media. Esta cerebral anterior en la cisterna de la base se junta y hace la comunicante anterior. Ese es y los aneurismas nacen en la comunicante posterior, en la comunicante anterior, en la cerebral media, en la cerebral anterior distal, pero los más frecuentes son en nuestro país de la comunicante posterior. Menos frecuente es un poco menos frecuente en la cerebral media, perdón, en la comunicante anterior, y mucho menos frecuente ya va a ser en las ramas distales cerebral media y cerebral anterior. Esto que lo estoy diciendo en forma desordenada lo vamos a sistematizar un poco más adelante. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda para ir Doctor, viendo esto? Sí, una consulta. ¿Hay diferencias en la gravedad de los aneurismas que son de la comunicante anterior, comunicante posterior y de los que se dan en origen distal de las arterias cerebrales medias, por ejemplo? No tanto, porque cuando se produce una hemorragia subaracnoidea, el mayor problema es la cantidad de hemorragia, más que la ubicación. Lógicamente la ubicación predispone a cómo se discurra la hemorragia que se ha producido. Por ejemplo, si es en la comunicante anterior hay bueno, para aquellos que les gusta la neurocirugía, hay una tela aracnoidea que es una tela que separa muy débilmente, digamos así, los ventrículos, los cuernos frontales con las cisternas de la base. Entonces, la hemorragia que se produce como hemorragia subaracnoidea termina siendo hemorragia intraventricular, ¿no? Por la membrana del Lilliquist, aquellos que quieran ya ser mucho más específicos, ¿no? Entonces, la hemorragia, el grado de hemorragia es más la cantidad de sangrado que la ubicación, ¿no? Obviamente la ubicación, si por ejemplo es una cerebral media, también va a tener contacto con los cornos frontales y también puede tener una hemorragia intraventricular, ¿no? Pero generalmente son hemorragias subaracnoideas, los aneurismas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, me acuerdo que cuando hicimos ese tema en un seminario, creo, dijeron que la mayor cantidad de aneurismas se formaba en la comunicante anterior, pero creo que en Perú es más que nada se da en la comunicante posterior, ¿no? sí, ¿O me estoy equivocando? efectivamente. Entonces, si ustedes van a dar un examen para Estados Unidos, por ejemplo, le van a preguntar cuál es el aneurisma más frecuente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, es la comunicante anterior. Acá en el Perú es la comunicante posterior. Es la más frecuente. ¿Por qué? Nadie sabe, no sabemos por qué, pero es así es. Estadística es clara, ¿no? En Perú, comunicante posterior. En el resto del mundo, comunicante anterior. Ah, ¿Alguna otra doctor, pregunta? Sí. y si en el examen viene esa pregunta y no especifica, podría Están en refutar. Perú. No, es que ya ha pasado en otras rotaciones y no quería, no quería perder otro punto por eso. No, no está bien. Definitivamente la comunicante posterior. Ahora, si les califican mal, ustedes tienen toda la posibilidad de refutar, no solamente por lo que le decimos, sino porque en la literatura peruana está así, ¿no? Sea, Ah, claro. el doctor Hacha, por ejemplo, tiene varias publicaciones en ese sentido, ¿no? Doctor Hacha, el doctor Fernando Palacios en el Hospital Menara, nosotros que hemos hecho algunas publicaciones también, ¿no? O sea, sí, eso está demostrado. No solamente es en el Almenara, en los de Mayo, sino también en todos los demás hospitales, en el Carrión, en todas partes el más frecuente es comunicante posterior, ¿no? En Perú. Otra pregunta. Gracias, doctor. Ya, entonces creo que vamos teniendo clara la idea de la anatomía, ¿no? Vascular cerebral, las arterias. A ver,
Las arterias, lo que no hemos dicho es que tienen una disposición topográfica, ¿no? Por ejemplo, aquí ven el esquema del encéfalo, en el que nosotros vemos el lóbulo frontal, que la parte lateral, porque esta es una vista lateral, está irrigado generalmente por la cerebral media, ¿no? Toda la parte, ciertas partes, ¿no? La parte temporal también, ¿no? Pero la parte interhemisférica, como la van a ver acá, o sea, si hacen un corte medial, generalmente está irrigada por la cerebral anterior, ¿no? Y toda la circulación posterior, que vale decir que va por debajo del tentorio, está irrigada por el tronco de la basilar, ¿no? Tanto por las arterias cerebrales, las cerebelosas superiores, la inferior, como, ahora vamos a ver un poquito el esquema, a ver dónde estamos, acá. Esta es la irrigación, digamos, de la parte medial, ¿no? Esta es la cerebral anterior que tiene dos arterias. Generalmente es así, ¿ah? Porque hay muchas variantes, ¿no? La arteria pericallosa y la calloso marginal, ¿no? La pericallosa que va por encima del cuerpo calloso y la calloso marginal que va por la cisura marginal, ¿no? Estas arterias nutren la parte interna interhemisférica, ¿no? Aquí está el polígono de Willis, como vemos, esta es la hipófisis, la cerebral anterior, perdón, la, la la carótida interna, la comunicante posterior, el tronco la basilar, la cerebelosa superior, hay otra arteria cerebrosa inferior y la cerebrosa posterior inferior, ¿no? Que ahora la vamos a ver también, ¿no? Eh, Estas son las caras en las que están irrigadas en acarado, esto que estoy mostrando. Y es irrigada por la cerebral media, la cerebral posterior y la cerebral anterior. En la parte interhemisférica, la mayor parte es la cerebral anterior y la cerebral posterior, que es también importante, ¿no? A ver, ¿eso por qué? Porque cuando veamos la parte isquémica, vamos a ver los síndromes también de isquémico. ¿Qué cosa también es importante? Entender que la carótida externa, si bien tiene un sinnúmero de ramas, lo importante es que va a hacer anastomosis con la parte interna, ¿no? En varios lugares. Nosotros en neurocirugía endovascular le llamamos anastomosis peligrosas. ¿Por qué? Porque esta circulación que es externa puede contribuir favorablemente en los procesos de isquemia por las diversas comunicaciones que hay, ¿no? Por ejemplo, en el ojo, ¿no? En el ojo, la arteria central de la retina puede ser nutrida generalmente por una rama de la arteria oftálmica que va a estar, a ver, ¿dónde tenemos acá? ¿No? La arteria oftálmica va a la retina y si se tapa esta arteria por un stroke, va a haber amaurosis, ¿no? Pero si hay una conexión con la carótida externa en algún momento, entonces esa amaurosis, por más que se haya cerrado acá, no se va a producir porque hay una anastomosis interna y externa, ¿no? Y así pasa también con las anastomosis que hay a nivel de cerebral media y carótida y temporal superficial o temporal profunda, ¿no? Hay varias anastomosis acá, ¿no? Y también hay anastomosis entre la vertebral, de hecho, la arteria vertebral y la arteria carótida. Son anastomosis que a veces persisten y que van a dar paso a una patología que se llama las fístulas arteriovenosas, que eso es otra patología, ¿no? Bueno, más o menos este es el esquema. ¿Qué es importante? Que todo es drenado, ¿no? Es drenado a los senos durales, que son los espacios que hemos dicho que hace la dura madre, pero que para llegar ahí vienen tanto de una circulación venosa profunda en el cerebro, que va por todos los ganglios basales y el tronco, y una circulación superficial que recoge de todos los hemisferios, recoge la sangre hacia los senos venosos, tanto el sagital
como al transverso y finalmente a la yugular, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque la patología que vamos a tratar también depende mucho del drenaje venoso, ¿no? Esto es lo que le he dicho, este espacio que es la base del cráneo, esta sería la fosa anterior, esta es la fosa media y esta la fosa posterior, ¿no? Están recubiertos de dura madre que albergan a los senos venosos, ¿no? Pero también por los cuales discurre inicialmente las arterias, ¿no? Antes de hacer su paso hacia el tejido cerebral. Esto ya es una imagen angiográfica, así vemos una imagen en una imagen anteroposterior, la carótida interna, el sifón carotídeo, la bifurcación cerebral media, cerebral anterior, la cisura interhemisférica, el valle silviano y todo lo que significa el parénquima cerebral para su. Esta es una imagen de una angiografía en la que vamos a ver toda la circulación anterior, ¿no? ¿No? Así es una angiografía, miren, este es el catéter. Por el catéter, con el catéter hemos llegado a la carótida interna. Acá hay un poco vasospasmo, esto no es normal, esto debería ser rectito, ¿no? Eh, Ingresa primero en la parte ósea, como dijimos, atraviesa la dura madre, da esta primera arteria que es la oftálmica, y finalmente se bifurca la carótida interna, en este caso la carótida interna izquierda, porque este es el cráneo. Si lo ven en negativo, todo este es el cráneo, por eso se llama sustracción digital, sustrae el hueso y solamente permite ver el tejido cerebral. Entonces ven la parte terminal, este lugar es el espacio perforado anterior, ahí se divide la carótida interna en cerebral media, que se va lateralmente, y la cerebral anterior, que se va medialmente, ¿no? Hacia la cisura interhemisférica. Cada uno de estos tiene un nombre, este es M1, este es M2, M3 y M4, ¿no? Así se llaman, ¿no? Finalmente, todo va hacia un drenaje, hay un pasaje por todo el parénquima cerebral, y finalmente hay un drenaje por el seno longitudinal superior, por estas venas corticales, cuando es cortical, y por numerosas arterias, por venas, la circulación profunda hacia la tórcula. Por intermedio, ahora vamos a ver en el lateral, se ve mucho mejor este esquema. Esta es la arteria, la carótida interna, la cerebral media, la cerebral anterior que se ve y el sistema de drenaje que le digo, ¿no? Estos son un drenaje venoso precoz, en la que ven ustedes las venas corticales. Esta vena se llama la vena de la B, que deben recordarla. Y hacia los senos sagital superior, acá ven un poco menos nítido, esto es el seno recto, la vena de Galeno, la vena cerebral interna, ¿no? Todas las venas tienen su nombre, la vena septal anterior, la vena estriotalámica, qué sé yo, ¿no? Eso es para los que les guste ya un poquito más en detalle la anatomía cerebral, ¿no? Bien, entonces lo primero que hemos visto es esto, ¿por qué? No solamente porque es importante para ustedes el desarrollo de esto, ¿no? Bueno, la circulación, creo que acá está la arteria. Miren, la circulación tiene anastomosis, ¿no? Y fíjense, esta es la carótida interna en AP. Ven cómo se nutre por el otro lado, por la comunicante anterior, se nutre las arterias de la cerebral anterior del lado izquierdo, ¿no? La inyección hemos hecho por la derecha y por el sistema de comunicantes se está inyectando hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, fíjense la parte interhemisférica, ¿no? De ambas arterias, ¿no? La cerebral anterior del lado derecho y la del lado izquierdo, ¿no? Esto es importante porque cuando hay infartos cerebrales o se tapa una arteria, puede suplirse la sangre del otro lado, ¿no?
A ver, una vez visto esto, vamos a sistematizar un poco la patología vascular cerebral en dos, ¿no? Como habían dicho, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es cuando se tapa una arteria, que es el 80% de los casos, y el hemorrágico, que es menor, que es cuando sangra. Y cuando sangra se produce o aneurismas o malformaciones arteriovenosas o fístulas o lo que fuere, produce una hemorragia. Esta hemorragia es menos frecuente, 20%, ¿no? Pero es una patología muy discapacitante el stroke, ¿no? El stroke es no se imaginan pues la cantidad de patología que da, ¿no? Frente a todos los problemas neurológicos, el stroke es, la mayor parte de toda la enfermedad neurológica, ¿no? A ver, vamos, el stroke isquémico se tapa una arteria, que eso podemos verlo después. Eso lo han visto en neurología, pero en neurocirugía, bueno, eso es parte de neurocirugía también ahora. El stroke hay los centros de stroke en los que se cateteriza por dentro de la arteria y se les retira el trombo, ¿no? Pero lo que vamos a ver acá es los aneurismas, ¿no? Miren, aquí hay un esquema de las arterias vertebrales, eso es de una revista muy conocida, tronco de la basilar y los diversos aneurismas que hay, ¿no? Comunicante posterior, como se ve acá, ¿no? Esta es la comunicante posterior, nace el aneurisma de la carótida. La comunicante anterior, que ya lo hemos visto, que une ambas arterias cerebrales anteriores, es aneurisma cerebral anterior, ¿no? Pero todo está en el espacio subaracnoideo, ¿no? Eh, Vamos viendo un poquito cuáles son los métodos de diagnóstico para los aneurismas. Los métodos de diagnóstico generalmente son, eh, l- lo primero que uno tiene que tener es una tomografía, ¿no? A ver, para no hacer un monólogo esto. A ver, vamos a ver si están despiertos. Liz, eh, ¿cómo dividirías entonces tú la patología vascular cerebral a estas alturas del seminario? Ya, en hemorrágico e isquémico. Perfecto. Kevin, eh, el hemorrágico, ¿por qué enfermedades se produce? Principalmente por una rotura de un aneurisma, ¿no? Claro, de un aneurisma, de una malformación Ajá. arteriovenosa o de unas fístulas, ¿no? Son pocas las patologías, ¿no? Ya, pero también, a ver, César Villarreal, ¿qué otra cosa podría romperse y producir hemorragia? Lo vemos en los viejitos. Son enfermedades arterioscleróticas, ¿no? O la angiopatía amiloide, ¿no? Son patologías que van a producir el sangrado. Hemorragia intracerebral son producidas por ruptura de vasos que ya han sido dañados por el tiempo, ¿no? Por eso la patología hemorrágica en las personas mayores de 60, 70 años generalmente son por angiopatía amiloide o hipertensivas, ¿no? No solamente son producidas por malformaciones, aneurismas. Es más, cuando hay una hemorragia en la calle, lo más frecuente cuando es un paciente de edad, es patología degenerativa, ¿no? O sea, hipertensión o enfermedad amiloide, ¿no? O diabetes mellitus, ¿no? A ver, Piero, ¿los aneurismas dónde están ubicados? ¿En qué lugar? ¿En el espacio en intraparenquimal o están en el espacio subaracnoideo? Piero, ¿estás ahí? Ya Piero se durmió. Reina, bueno, Calderón eh, Reina, doctor. sí, Calderón Reina. ¿Dónde están ubicados Allá, los aneurismas?
sobre todo en la arteria comunicante posterior. Efectivamente, pero la arteria comunicante posterior está ¿en qué espacio? ¿No? En el intraparenquimal, subaracnoideo, Subaracnoideo. subaracnoideo. Entonces, los aneurismas producen una hemorragia subaracnoidea. Entonces, cuando diagnostican ustedes, tienen que encontrar un síndrome de irritación meningea, ¿cierto? Entonces, un síndrome de irritación meningea vale decir, cuando hay rigidez de nuca, ¿no? Dolor de cabeza, pero no hay fiebre, porque si no sería una meningitis, una irritación, es un aneurisma cerebral. Si no hay rigidez de nuca, es una hemorragia intracerebral, ¿no? Eso es clínicamente. Se diagnostica con una tomografía. Todos los pacientes que ingresan por emergencia, porque generalmente cuando es agudo, ingresan a la emergencia, van a una tomografía y la tomografía ve la hemorragia subaracnoidea. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver algunos. Doctor, disculpe, dijo que la Sí. rigidez nuca vendría a ser una clínica intraparenquimal o extraparenquimal. No, la irritación, los aneurismas producen una irritación meningea, o sea, un síndrome meningio, porque están en el espacio subaracnoideo, ¿no? S- Si hay algo que se rompe y va hacia el espacio subaracnoideo, va a irritar todo el espacio subaracnoideo y eso se traduce en síndrome meningio. Mientras que si tienen ustedes una hemorragia intraparenquimal, no va a haber síndrome meningio, va a haber la hipertensión endocraniana, que obviamente va a haber en ambos casos, pero con signos ya de focalización, ¿no? Alteración en el lenguaje, alteración en el área motora, hemiplegia, etcétera, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es diferente, ¿no? A ver, estas son las cisternas de la base, esta es la hemorragia subaracnoidea, esto lo van a ver en los aneurismas. Hay diversos grados de hemorragia. El grado número 1 se ve poca sangre generalmente, ¿no? No sé si ustedes lo logran ver, ¿no? Esta es una hemorragia subaracnoidea, grado. Hay una escala que se llama Fisher, que va del 1 al 4. El 1 es prácticamente poco o nada, y el 4 se ve inclusive hematoma intraparenquimal, ¿no? Hay mucha sangre, estas son las cisternas que le decía. Este puntito acá sería la hipófisis, y todas las demás, ¿no? La cisterna del acueducto de Silvio, de la prequiasmática, ¿no? La cisterna, hay del Valle Silvio, hay varias cisternas, el cisterna peripeduncular, todo esto es espacio subaracnoideo, y por ahí discurre la hemorragia, todos son espacios subaracnoideo. Entonces, esta es una hemorragia subaracnoidea, así se diagnostica. Eh, Diferente a la hemorragia intraparenquimal que les voy a mostrar ahorita, que vendría a ser, eh, más o menos así, ¿no? Esta es una hemorragia que ven acá una zona hiperdensa. Esto es una hemorragia, ¿no? Intraparenquimal, una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Lógicamente, esto es por una malformación arteriovenosa, no es un aneurisma, ¿no?
esta es una hemorragia, ¿cierto? Esta es una hemorragia típica de tipo hipertensivo, ¿no? Intraparenquimal. Esto puede darse en casos si las personas son adultas por una malformación arteriovenosa, perdón, jóvenes, cuando son jóvenes es malformación arteriovenosa, o si son ya de un poco de edad, ya tiene que ser hipertensivo, ¿no? De tipo hipertensivo. Si están un poco en el lóbulo frontal, pueden ser ya de otra ubicación de tipo angiopatía amiloide, pero así van a ver ustedes la hemorragia, ¿no? En una tomografía. Entonces, de lo que les he dicho, creo que ustedes pueden inferir que el principal examen de diagnóstico es una tomografía. Cuando un paciente llega a la emergencia, hay que hacer una tomografía, ¿cierto? Y con la tomografía vamos a ver el tipo de hemorragia. ¿Es subarachnoidea o es como ahorita estamos viendo intraparenquimal, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? Creo que no, doctor. Bueno, de ahí hay varias formas de tratar en cuanto a la hemorragia. El aneurisma, ¿cómo, qué han escuchado, Jean Martín? ¿Cómo has escuchado que se trata los aneurismas? Sí, lo principal es mantener la PIC menor de 20, ¿no? Entonces, para eso se les da diuréticos, o incluso si la hemorragia es muy profusa y genera efecto de masa o otras complicaciones, se pasa a sala de operaciones. Claro. Entonces lo que interesa saber acá es que hay una etapa aguda cuando se produce ya la hemorragia y hay que tratar el síndrome de hipertensión craneana. Y eso se hace generalmente en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay muchas maniobras, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Generalmente se pone sustancias que son osmóticos, osmóticos, ¿no? O sea, solución de cloruro de sodio o también manitol, ¿no? Para disminuir la hipertensión craneana, ¿no? Y lo que tratamos de hacer lo más rápido posible, si se trata de un aneurisma, es cerrar el aneurisma, ¿no? Y el aneurisma se trata con clipaje, o sea, abriendo el cráneo, o se hace una embolización, ¿no? O sea, se va por cateterismo y se cierra el aneurisma, ¿no? Eh, para el caso de hemorragias intraparenquimales que son producidas por malformaciones arteriovenosas, por ejemplo, ahí la solución inicial generalmente es, si hay un cuadro de hipertensión craneana progresivo grande, se hace una craneotomía descompresiva, ¿no? Pero si esto es menor, se espera un tiempo prudente y se puede operar la malformación arteriovenosa o se puede embolizar. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo va el seminario? ¿Les está pareciendo interesante? ¿No? Yo creo que hasta ahí podríamos llegar si es que no hay mucha inquietud, si no podemos seguir Doctor, avanzando algo más, ¿no? Sí, doctor, yo tenía una pregunta con respecto al uso de manitol. sí. Porque, o sea, como es un diurético y a veces el paciente puede estar, o sea, como hipovolemia, ¿no? O sea, hasta podría ya estarse chocando, o sea, no sé cuándo se podría usar y cuándo no se podría usar. Mira, generalmente cuando llega un paciente a la emergencia o cuando estamos con un síndrome de hipertensión craneana severa, se usa el manitol. Definitivamente se tiene que manejar. Sí, es difícil que haya hipovolemia, ¿no? Porque cuando se trata de una hemorragia, cuando se trata de una hemorragia, generalmente hay una hipertensión brutal y esa hipertensión se traduce en una hipertensión intracraneana. Ustedes saben que la hipertensión intracraneana depende mucho de la presión sistémica, ¿no? Eso lo han estudiado en neurología. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar la presión intracraneal con osmóticos, pero también controlar la presión arterial, ¿no? Entonces, es bien difícil que haya shock, ¿no?
Shock se produce cuando hay una fractura y pierde sangre, ahí hay un shock hipovolémico, ahí jamás daríamos manitol porque tampoco tendría sentido, ¿no? Pero si hay un trauma cráneoencefálico, por ejemplo, normalmente no hay un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, si lo hubiera, se trata también la hipovolemia, ¿no? Pero si hay hipovolemia, es bastante difícil que haya hipertensión endocraneana, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar también claro, ¿no? Entonces, los Ok, aneurismas, doctor, gracias. generalmente cuando se rompen, producen una severa hipertensión intracraneal que puede llevar a la muerte del paciente. Es más, es el motivo por la muerte del paciente, ¿no? De 10 aneurismas que se rompen, 5 se mueren en el momento que se rompe el aneurisma, o 3 para otras estadísticas, ¿no? O sea, es la catástrofe de la enfermedad, ¿no? Y muchos aneurismas ahora, afortunadamente, se descubren asintomáticos, porque el paciente va a una consulta por dolor de cabeza y el neurólogo dice, ¿sabe qué? Vamos a hacerle una angiotomografía y en la angiotomografía sale el aneurisma. Entonces ahí empieza el calvario para el pobre paciente que se entera que tiene una bomba en su cabeza y que va a explotar en cualquier rato y hay que tratarla, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, disculpe, yo tenía entendido, creo que en un paciente, digamos, con TEC, o sea, con un politraumatizado, tiene una fractura, pérdida pérdida de volemia, todo ello, pero a la vez está desarrollando un cuadro de hipertensión endocraneal. Y la clave estaría en administrar el manitol en bolo en un tiempo menor a 30 minutos o 20 minutos para que no provoque justamente eso, A ver, vamos un aumento en la ordenándolos. hipertensión craneal y ayude más bien a la disminución del mismo cuadro. Claro. Miren, la idea del seminario es que que enfoquemos el motivo del seminario. Esto es un seminario vascular, ¿no? No es un seminario de politraumatismo, ¿no? Cuando tienes un politraumatismo, sí hay una serie de problemas médicos que hay que resolverlos, ¿no? ¿No? Cuando tú tienes un politraumatizado, obviamente tienes que estabilizarlo primero y lo más importante es que sabes que ha perdido sangre, tienes que estabilizar el shock hipovolémico, porque si no, eso te va a matar al paciente, ¿no? Entonces, ya, y si por ahí tienes shock hipovolémico y traumatismo craneoencefálico, tienes que valorar primero el shock hipovolémico, porque de eso va a fallecer. De hecho, que cuando llegan los pacientes a un lugar de trauma shock, lo primero que hace es estabilizar al paciente todo, ¿no? Y luego ya ver las cosas específicas, ¿no? Inclusive, si hay un traumatismo vertebromedular, por ejemplo, queda un segundo plano mientras se estabiliza el paciente y se controla que no se muera, ¿no? Ya después ya viene un tratamiento de la patología específica, ¿no? Entonces, los casos son particulares, ¿no? Hay que analizar bien cuál es el dato para poder dar un tratamiento que sea el mejor, ¿no? Para los pacientes, ¿no? En cuanto a a la patología vascular per se, que no es causa de ingreso por politraumatismo, ¿no? De hecho, que el enfoque es diferente, ¿no? El enfoque que hay que tener es de un enfoque de hipertensión endocraneana porque la hemorragia producida va a producir un síndrome de hipertensión endocraneana que hay que controlarlo, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más o menos como conclusión general de este seminario, podemos decir que la patología vascular cerebral es una patología bastante frecuente en la parte clínica y quirúrgica también. La patología vascular está dada por dos grandes problemas, la hemorragia, que es un 20% de esta patología, y que está dado básicamente por dos patologías, ¿no? Los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas.
El otro gran grupo, la isquemia, que es el 80%, está dado por arterias que se tapan. Y eso tiene otro tratamiento, ¿no? Por trombolisis y por trombotomía. En cuanto a al tratamiento específico de la patología neuroquirúrgica de origen vascular, los aneurismas se producen en gente joven, en personas eh, generalmente de edad productiva de la vida, ¿no? Y producen una hemorragia subaracnoidea y el tratamiento inicial en la parte aguda es básicamente estabilizar al paciente eh, y darle luego el tratamiento definitivo del aneurisma cerebral, que puede ser por dos métodos, quirúrgico y endovascular, ¿no? En cuanto a la hemorragia intraparenquimal, se da generalmente en personas, cuando son personas jóvenes, por ejemplo, de 15 a 50, 60 años, generalmente hay que descartar una lesión vascular como malformación arteriovenosa, ¿no? Si es más de 60 años, la probabilidad de que esta hemorragia es fundamentalmente de tipo hipertensivo o de angiopatía amiloide, ¿no? En ambos casos, la hipertensión endocraniana hay que sobrevalorarla, ¿no? En el caso de la hipertensión endocraniana por hemorragia, por hipertensión arterial, generalmente el tratamiento es conservador, salvo que la hemorragia sea más de 30 centímetros cúbicos. En ese caso sí hay que dar un tratamiento quirúrgico para drenar esa lesión, ¿no? En cuanto a las malformaciones arteriovenosas, son lesiones que se producen en personas jóvenes, generalmente debutan con convulsiones, cuando hay cuadro clínico y cuando no lo hay, producen sangrado, ¿no? Y cuando hay sangrado, y reitero, son personas bastante jóvenes, ¿no? 15, 16, 20, 30 años, ¿no? Y en ese caso hay que valorar el tipo de malformación que tiene y darle el tratamiento de acuerdo al tipo de malformación. A ver, y eso es generalmente la patología, ¿no? El tratamiento. No sé si hay alguna pregunta más, hay algún interés de seguir avanzando en el tema, no lo dejamos ahí nada más. ¿Qué dicen? Joan Mariano, ¿has estado en el seminario? Sí, doctor, en 13:40 minutos, disculpe la tardanza. ¿Qué te parece el seminario? ¿Te ha sido útil para tu vida médica futura? ¿O crees Claro, que, doctor, es que digamos que va más que nada porque son emergencias, bueno, son netamente emergencias, ¿no? Así que, digamos, eso nos está ayudando mucho para saber actuar en el momento, porque, como sabemos, no tenemos mucho tiempo desde que aparece la patología hasta que el paciente llega, quizás mientras nosotros estemos en la guardia, ¿no? Así claro, que para mí siento muy fructífero este seminario, porque está haciendo cosas puntuales y digamos que se está enfocando bastante en el paso inicial que nosotros debemos dar ante unas situaciones así, ¿no? mm, mm, gracias, Johan. Joan, el tema acá es que ustedes son estudiantes de medicina, podemos hablar de muchas cosas más específicas, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Ya eso lo van a ver cuando hagan ustedes el internado o cuando cuando hagan la especialidad, si hacen, ¿no? Generalmente cuando se hace la especialidad, casi todas las especialidades tocan estos puntos, ¿no? Si es de emergencias, más aún, ¿no? Si es de cuidados intensivos también. Bueno, yo creo que Doctor, sí, sí, Liz. doctor, por lo último que nos podría decir, por favor, es, por ejemplo, si estamos en el SERUMS, por ejemplo, cómo vamos tratando a un paciente que se podría haber desmayado, no haber tenido esa cefalea o esos vómitos explosivos y que nos haga pensar que tiene un aneurisma roto, algo así. ¿Cómo lo podremos tratar mientras que viene la ambulancia o algo así? Lo último, doctor. Perfecto, excelente. Creo que por esa pregunta hubiéramos empezado, ¿no? Eso es muy importante porque es lo que van a vivir ustedes, ¿no?
primero tienen que tener la sospecha clínica de lo que se trata, ¿no? Llega, ustedes están en el Cerumus, les llega a su puesto de salud un paciente eh, joven que no se ha caído, no tiene traumatismos y que ha perdido el conocimiento, ¿no? Entonces, lo primerito que tienen que hacer ahí es verificar que sus funciones vitales sean estables, ¿no? O sea, que su presión arterial esté bien, que no tenga problemas de obstrucción respiratoria y demás, ¿no? Eso se llama el ABC, que ustedes lo conocen. Una vez que han visto que el paciente no está chocado, que no se ha cortado, que no ha tomado algún tóxico, un veneno, lo que fuere, entonces van al examen clínico de frente, ¿no? Eh, lo ponen en la camilla, obviamente, y ven si hay ya signos específicos de focalización, ¿no? Si hay hemiplegia, ¿no? Si es un muchacho joven con hemiplegia, lo más probable es que tenga una hemorragia intraparenquimal. O sea, es un muchacho joven que tiene afasia, es un problema de focalización, ¿no? Intraparenquimal. Generalmente, eso se debe a una lesión de tipo malformación arteriovenosa. Pero si no tiene signo de focalización, más bien está en un estado de somnolencia, empieza a vomitar y tiene un dolor de cabeza intenso y no responde a nada, entonces generalmente eso es esa es una hemorragia subaracnoidea. ¿Y cómo lo confirman? Viendo si tiene o no rigidez de nuca, ¿no? Entonces, con ese simple examen, ustedes van a determinar más o menos qué poder hacer, ¿no? Pero si es una persona, por ejemplo, de 70 años, con antecedentes de hipertensión, que ha sufrido de un momento a otro una pérdida de conocimiento y llega al puesto de salud y ustedes ven que tiene signos de focalización siendo persona adulta, lo más probable es que haya sido por hipertensión o por angiopatía amiloide, ¿no? Entonces ustedes estabilizan al paciente primero, luego verifican si los signos neurológicos son focales o son generales, o hay una hipertensión, o un síndrome hipertensivo o una rigidez de nuca. Entonces, ya ustedes van enfocando que ese paciente puede deberse hacia una vertiente o hacia otra vertiente, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y a partir de ahí, ustedes ya pueden, si tuvieran un tomógrafo en el lugar donde están, que generalmente no hay, ¿no? Entonces, si no hay, pues tienen que referirlo. De hecho, si no, el paciente se va a morir. Hay que referirlo. Ponerle una buena vía para que tenga un buen acceso y luego referirlo. Si hay acceso a tomografía, se hace la tomografía y ahí se demuestra o hay hemorragia subaracnoidea, como hemos visto, o hay hemorragia intraparenquimal, en cuyo caso también debemos, o no hay ninguno de los dos, entonces es un isquémico, ¿no? Un infarto isquémico, que está en progreso, ¿no? Entonces, si es un evento isquémico, hay que referirlo rápido. Si hay posibilidad de hacerle trombolisis, si hay neurólogo, llaman al neurólogo que le haga trombolisis. Si no hay posibilidad de hacer trombolisis, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Hay que referirlo nada más. Si están en un centro un poco más avanzado, ¿no? En el que ya hay lugares próximos para poder hacer otros estudios, generalmente ya le van a hacer un estudio de una angiotomografía, ¿no? Para ver si hay una lesión ya mucho más específica, ¿no? Pero creo que esa sería la conducta que ustedes deben seguir, ¿no? Porque la patología vascular no es muy extensa, se limita a 4 o 5 problemas nosológicos nada más. Y dentro de eso, ustedes no deben perder la calma y lo que tienen que hacer es identificar bien al paciente, ¿no? Ahora, puede ser que el paciente se haya llevado a tu centro de salud por convulsiones, por ejemplo. Entonces, si eso es así, si hay convulsiones, entonces, o es una enfermedad infecciosa que generalmente hay en el país, la cisticercosis, o es una malformación arteriovenosa, ¿no? Y eso hay que hacerle una tomografía para determinar qué cosa es, ¿no? Si hay hemorragia o no hay,
o si hay presencia de malformación o no hay, o si no hay es porque de repente es un cisticerco que está ahí produciendo los problemas, ¿no? Entonces es un algoritmo que sí hay que tenerlo claro, hay que saber qué hacer para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? ¿Alguna otra Bueno, pregunta? gracias, doctor. Gracias por la pregunta, Liz. Bueno, muchachos, creo que espero que les haya servido este seminario, que les haya ayudado a recordar un poco la parte que a veces es bien, bien pesada para algunos estudiantes de medicina, que no les gusta la parte del sistema nervioso central, pero que es necesario porque van a ser ustedes objetos siempre de opinión, ¿no? En la sociedad, ¿no? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer con lo otro? Y creo que deben tener una visión amplia de ello, ¿no?